Uno. ¿Qué tal, queridos amigos? Hoy es una fecha muy especial, es el 15 de mayo, que es la celebración del Día del Maestro. En alguna ocasión, por encargo del Republicano Ayuntamiento de Torreón, cuando el Instituto Municipal de Cultura y Educación estaba al frente del mismo, nuestro querido amigo, el escritor Jaime Muñoz Vargas, me dio la encomienda de escribir una semblanza, que propiamente no es una biografía, era un trabajo muy sintético, escribir una presentación de el maestro Luis Aspe. Y le puse como título, ¿cómo se llama? El maestro por antonomasia. La antonomasia es una figura retórica que se aplica precisamente a personajes como Luis Aspe. Luis Aspe es el maestro por excelencia, aquel que me preguntan por el profe y yo sé que se refieren única y exclusivamente a Luis Aspe. Eso es la antonomasia. Bien, mi querido Luis Aspe Pico está en las tierras del tío Sam, está en Perkins, Oklahoma, y veo que está bien, pero que él mismo nos lo diga. ¿Cómo te sientes, mi admirado, queridísimo amigo? Bueno, un poquito dificultado para hablar porque tus palabras me hicieron un nudo en la garganta. Bien saben lo mucho que los quiero a todos ustedes y las circunstancias que me tienen aquí. Afortunadamente, estoy con el amor de mis amores, con mi hija, mis nietos, un yerno a toditito dar, un pueblo chiquitito, como hay muchos aquí en Oklahoma, pero que realmente me sorprenden lo organizados que están. Como son pueblos muy chicos, no tienen ni siquiera cantinas. La mayoría son granjeros. Si algunos se toman sus cervezas, las compran en el supermercado y se las toman en la granja. Lo que para nosotros es un rancho. Y la gente es sencilla, muy amena, muy amable, muy lindas personas. Sé que hay mucha violencia en las ciudades grandes. He vivido, también estuve en Houston y fue cuando dije yo, la primera vez que fui allá por los 70, dije, jamás en mi vida viviría yo en Estados Unidos por nada del mundo. ¿Por qué? Por la experiencia que tenía de Houston, una ciudad enorme y una cosa terrible. Pero luego voy llegando al medio rural, que la mayoría de los turistas desconocen. Y es otro cantar. Por completo. Tú vas a un supermercado, estás ahí, te topas la mirada con una persona. ¿Qué hace la persona? Te sonríe. Y dije, canijo. Y sí, en una ocasión me quedé yo esperando a mi hija ahí en la entrada y saqué mi inhalador y me lo puse y le di unas bombeadas. Venía una señora ya con su carrito y me vio y se dirige hacia mí. ¿Se siente bien? Sí, le dije, sí me siento bien, porque tenemos servicio médico, si gusta, le llamo. No, le dije, no se preocupe, bien. Claro está que me entendió porque Dios es grande, porque mi inglés no es muy bueno que digamos. Para hablarlo, para entenderlo necesito ver la boca. Y ahora con el Conavid no les entendía nada porque pues andaban enmascarados. Sí, sí. Sí, y sí, Toño, pues, ¿qué más puedo decirte? Pues que se aplica perfectamente el título de un economista, Schumacher, Small is Beautiful, lo pequeño es hermoso. En las poblaciones relativamente pequeñas sigue habiendo contacto humano, sigue habiendo interacción cara a cara. Y eso pues se ha perdido en las metrópolis, en las megalópolis, incluso mexicanas. Pero qué bueno que estás en Oklahoma y que estás en Perkins y que estás con la bella familia Gold Aspe.
con tu yerno Alan, con tus dos nietos, que uno por ahí está tocando piezas de Mozart en el piano, y con Lili, tu hija, que tiene en la médula también la educación, la docencia, el apostolado por ayudar a los demás. Y de eso se trata. Como hoy es Día del Maestro y como espero poder hablar con nuestro amigo, el admirado profesor Luis Aspe Pico, en otras ocasiones, primero Dios. Hoy pretendo centrarme en qué es un profesor, quiénes son los profesores que en las mocedades de don Luis Aspe, lo mismo en la infancia que en la adolescencia, en la juventud propiamente dicha, influyeron en él y le alimentaron esa vocación hermosa. Como yo hasta escribí ese libro sobre el profe por antonomasia, Luis Aspe Pico, y he platicado muchas veces con él, pues yo conozco los nombres y conozco muchos pormenores de la existencia de este profesor paradigmático que es Luis Aspe Pico. Pero bueno, vamos a empezar muy teóricos, así ya sabes cómo soy de proclive a la teoría y a la pedantería, pero luego aterrizamos y nos vamos a las encarnaciones, a los personajes de carne y hueso. Luis, si tú tuvieras que decir cuáles son los rasgos esenciales de un buen profesor, de un auténtico educador, de un genuino maestro, que tú lo eres y no me lo vas a negar, y si lo niegas no te hacemos caso, ¿cuáles son esos rasgos esenciales? Yo creo, bueno, no creo, estoy totalmente seguro que no solamente en la docencia, en la ocupación que quieras, la felicidad no es hacer lo que quiero, sino querer lo que hago. Y entonces vas a dar lo mejor posible porque te divierte trabajar, vamos, pero te divierte más. Estoy hablando como profe. Cuando ves los resultados de tu influencia. Viste aquel peleonero, ahorita me agarro a los muchachos adolescentes, al muchacho peleonero, el que se cree la divina envuelta en huevo y en fin, cosas por el estilo, y dentro del salón le pongo una maltratada de las que yo sé dar, y termina la clase, suena el timbre, salen, y le digo, espérate tú, te quedas. Se queda ahí todo mosqueado. Me acerco con él y lo abrazo. Digo, ¿por qué me haces tomar estas medidas, hombre? Así no se llama la atención. Así lo molestas a todos y en fin. Pero, ¿qué tal si hicieras preguntas de la clase? En fin, tienes la capacidad. En fin, en otras palabras, ayudarlo. Porque dar clases cualquiera las da, no hay problema. Ahí están los libros, nomás me agarro leyendo el libro, vamos a leer de la página tal a tal y se acabó. Pero no considero que esa sea la docencia propiamente dicha. Y lo digo por experiencia propia, por todos aquellos y aquellas que me impartieron clase y que me motivaron a hacer las cosas lo mejor que podía. No se trataba de superar a los demás, se trataba, como me lo dijo un profe, tienes que vencer al peor enemigo que tienes. Y dije, no tengo enemigos. Claro que sí. Todos los días lo ves en el espejo. El peor enemigo eres tú. No tengas miedo. Puedes. Esto, lo otro, para incentivar, motivar. Me hizo sentir importante para él y me sentí hasta comprometido. No le puedo quedar mal a él. Ya no era tanto en la casa que con mi papá hubiera tenido, que un hombre fue mi mejor y más grande maestro. Don Luis Aspe Alarcón, que profesionalmente
Bueno, en alguna ocasión fue gerente de una mueblería, pero también fue administrador de propiedades agrícolas. Y de ser, Era un hombre muy atildado en su quehacer y que sabía darte de la manera más inteligente consejos que ya no lo has platicado en otras ocasiones. Empiezas sí, con don Luis Aspe Alarcón y claro, también tienes como mentora a tu hermana mayor, a la ilustre escritora ella, Carmen Aspe Pico, que de hecho con ella aprendiste a leer. ella aprendió Sí, conmigo a ser maestra, sí. porque ella era una chamaca todavía y llegaba el domingo, llegaba al periódico con la sección de los monitos y entonces le hablaba para que me lo leyera. Y entonces, o sea, que ella era mulata. Dijo, no, mira, mejor te voy a enseñar a leer. Y me enseñó a leer. No a escribir, pero sí a leer. Y eso me sirvió mucho en el kinder, porque si quieres, sería muy larga la lista, pero si acaso le fallaré en algunos 4 o 5, pero, por ejemplo, decirte, mi primera maestra, oficialmente hablando, fue la señora Ordóñez, Ujú. esposa del doctor Ordóñez. Esa señora fue mi maestra de kinder y en unas vacaciones ella falleció y yo no quise volver al kinder. Y entonces, por influencia, mi papá, con amistad, no influencia, con el inspector escolar, el profesor José Hernández, me permitieron entrar a primero a pesar de que todavía no tenía la edad oficial. Pero entré porque podía leer y luego ya aprendí a escribir. Y entonces, así como te acabo de decir a la señora Ordóñez, de manera rápida y en orden, Consuelo Trujillo, Siria Betancourt, María Castillo, Andrés Gallegos, quinto y sexto, José María Cifuentes Ruiz. Esos son mis profesores de primaria. Puedo los de comercio. Ay, Dios mío, aquí se doña Leonor Reyes Que Saucedo. siempre la has destacado, que era una mujer enérgica, que era una mujer con Ah, autoridad en el más noble sentido de la palabra, que mira, sabía imponerse. no, no, tremenda, Sí, bárbaro. De modo que más valía. Y también había otras situaciones, porque de acuerdo a lo que dijiste en la presentación, cómo veo la cuestión de la educación, si ha habido algunos cambios. Sí, sí los ha habido. Y desgraciadamente los perjudicados son los alumnos. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Puedo tratar ese tema? por supuesto. Bueno, Hasta donde mira, Zoom permita, ahora, porque el tiempo es muy ahora, breve. antes el que mandaba era el profesor, era el maestro. Eh, la señorita Siria Betancur en segundo de primaria en la Escuela Centenario de San Pedro de las Colonias Coahuila, tierra de Dios y a la Virgen Santísima. Capital Eh, del mundo y sucursal del cielo, segundo Luis Aspe. y Sí, luego me, sí. cállate Luis, no, donde me iba a callar ya me conoces, como soy de hablador, y Ujú. seguí platicando. Y se acerca y me da un coscorrón. Sentí como un timbre. Que te calles, te estoy diciendo. Llego yo a la casa con cara de puchero. ¿Qué tienes? Me dijo mi papá. La señorita Betancourt me dio un coscorrón. Ah, no, hijo. A mí no me vas a poner en vergüenza con nadie. Esa no es la educación que te hemos dado. Los maestros tenían siempre la razón. Ahora, te voy a decir una cosa y tú también lo sabes. Sí. ¿Conoces algún profe que sea masoquista y regañe por gusto y que haya durado en su chamba? No, no hay. Hay, había, bueno, sigue habiéndolos, pero quienes mandan ahora son los papás, que a esos papás ya se les olvidó cuando fueron estudiantes, ya se les olvidó cuando estuvieron en la primaria. Yo tengo 84 años y te estoy hablando de cuando tenía 5. Entonces, a pesar de todo,
pues mi memoria sigue funcionando, pero sí ha habido cambios en la docencia en perjuicio de los estudiantes. Eh, Sí. Ahora mandan, gritan, son groseros, y el profesor o la profesora está inerme, no puede hacer nada. Por un lado, pues está el sindicato, y el sindicato, estoy en el sindicato, que hagan lo que quieran, que al cabo no me corran. Y si está en escuela particular, pues no puedo hacerlo porque pues está la colegiatura de por medio, para que, vamos a decir, que quede claro. No generalizo, hay buenas excepciones, por supuesto, pero sí ha habido esos cambios. Los adelantos tecnológicos como estos de ahora, de la computación y todo eso, era para que facilitaran, y sí, facilitan el aprendizaje, puedes hacer consultas y ver lugares desconocidos que lo veías antes descritos y ahora los ves en vivo, en fin, en vivo ya en tarugo también. Y pero sí he visto esos cambios, Sí. y son en perjuicio del estudiante. El Para que, que la gente joven, los alumnos de esta época que están en secundaria y prepa, se ubique un poco más, te puedes mencionar algunos de esos castigos que daban los profes. A mí me tocaron algunos. Era muy común, por ejemplo, que te dieran de reglazos, que te aventaran el gis, el borrador, que te pararan en el sol deteniendo libros, en otra época hasta ladrillos. ¿Tú de cuáles castigos te acuerdas? mira, en primer lugar, el de la regla. Ujú. Pero dependía del profesor o profesora. Unos tenían una regla y otros tenían una vara delgadita. Y el golpe era en las palmas de las manos. ¿Por qué? Porque no dejan seña. En primer lugar, duelen mucho. Pero en segundo lugar, no van a causar una herida. No dejan seña, no dejan moretón, no dejan nada. Ese es uno de los castigos. El otro era la jalada de las patillas a los muchachos. Y te lo digo, hice la aclaración esa porque a mí me tocó una educación donde las escuelas eran por género, para muchachos y para muchachas, para niños y para niñas. Y luego vinieron las mixtas. Y eh, ese tipo de disciplina, porque la disciplina, cuando dice uno disciplina, inmediatamente se viene la imagen de un militar, de algo así por el estilo. Y no, no se trata de eso. Es algo, poner en práctica viejos refranes, un lugar para cada cosa en su lugar. Un tiempo para cada cosa a su tiempo. Nada de que mañana lo hago, pudiéndolo hacer ahora. ¿Por qué? Porque me está llamando la atención lo que sea. No, voy a salir de eso ahora. Y romper las monotonías. Tienen un horario específico de la salida de la escuela, a tal hora voy a hacer esto y esto y esto. Bueno, una de dos. O altero el orden de mis actividades o simplemente las puedo cambiar por otras similares. Pero el chiste es que no sea monótono, que no sea cansado, que no sea tedioso, que no diga uno ya estoy harto, sino al contrario. Cuando me hablaron el padre Treviño, el padre Verdín, Harías. el padre Verdín me habló y me Ah, dijo, profe, ya cumplió 60 años, felicidades, lo felicito, en fin, para qué, para allá. Y sabe una cosa, dentro de 5 años, si Dios quiere, le toca jubilarse. De modo es que lo voy a nombrar director de la biblioteca. Ah, pero a mí me gusta, padre, a mí me gusta dar clases. No, dijo, va a seguir dando clases, pero le voy a dar ese nombramiento para poder aumentarle el sueldo.
porque la jubilación depende del promedio de sueldo de los últimos 5 años, o sea, de los 60 a los 65. Por eso lo voy a hacer. Claro. Y en la biblioteca, haga los cambios que considere necesarios. Pues en primer lugar, a cambiar el mobiliario, a cambiar el color de las paredes y el sistema de préstamo de libros. Todo eso al alcance de cualquiera. Entonces, se me fue la onda. Bueno, pero bueno, fue el padre Víctor Verdín el que Pues, te preparó la entonces, jubilación y ya le tocó al padre ya, Treviño darte ya la llegó jubilación. después el padre Treviño Ajá. y también me dijo, te van a jubilar ya y todo, pero vas a seguir dando clase. Sí. Dije, no puedo porque si viene un inspector, dijo, mira, si viene, decimos que estás cubriendo a un profe que se enfermó, pero como quiera lo toreamos, no hay problema. Y yo recibía mi sueldo, pero no como a ustedes, sino en un cheque. No sé cómo está ahí. Es que la situación era Sí, que no podía estar en la nómina porque si perdía todos mis derechos. Entonces el pago era un pago personal del padre y luego se lo retribuían a él como gastos de presentación, en fin, etcétera. Claro. Eso fue muy bueno. Pero, ¿qué otra cosa significó? Bueno, pero a ver, ya estamos hablando de profes, te quedaste en la Academia Comercial, donde destacó sobremanera Leonor Reyes Saucedo, y luego estudiaste Derecho. Bueno, estuviste en el Ateneo Fuente antes de estudiar la Primero, carrera de hay una Derecho. cuestión, como era la costumbre. Sí. Cuando terminé sexto, entré a la escuela comercial. Y entonces, la carrera de 3 años, mis hermanas y hermanos ya habían cursado esa carrerita ahí, salían de secretarias o de auxiliares de contador, cosas así. Contador privado. Entonces, la señora, doña Leonor, me habló y me decía, Aspito, por ser el menor, yo. Dijo, ¿no te gusta la carrera? Porque hablaba muy curioso. No, señora, se lo dije con la verdad. Mira, aquí está el programa. Léelo y te voy a aprobar conforme me vayas diciendo lo que has ido aprendiendo. Y entonces eso me valió que me ahorrara 1 año. Entonces me gradué de auxiliar de contador a los 14 años. Porque al entrar a sexto estuve muy enfermo de los ojos por la cuestión de la tierra y en San Pedro y cosas así, alergia. Y luego me operaron en Monterrey. Total que fue 1 año de pérdida total de clase. Y regresé. Entonces me puse a trabajar. Mi papá se dio cuenta luego. Dijo, ¿no te gusta el trabajo? No, sí, papá, sí, soy puntual, pregúntele a don Reinaldo y verá que... No, dijo, sí, ya lo sé, pero tú quieres hacer la secundaria. Dice que sí. Sí, quiero hacer la secundaria. Dijo, muy bien, vamos a hablar con el profesor Jesús Fraustro, que era el director, y a pesar de que ya era diciembre, dijo, pues ya empezamos desde septiembre, don Luis, pero pues todo depende. ¿Qué le parece si le doy los programas, que lo que hemos visto hasta la fecha, y que presente un examen de, ¿cómo se llama? Título de suficiencia. De suficiencia. Está bien. Y mi vecino y a compañeros, amiguillos y todo, me prestaban sus trabajos, sus tareas y entré. Y me aventé a la secundaria allá en San Pedro, muy feliz, muy contento, con grandes maestrazos entregados con una vocación, todos muy respetados y muy respetables también, las dos cosas.
y fue hermoso. Yo los veía con respeto, con admiración. Termino la secundaria y afortunadamente hubo una huelga en la PVC y me dijo mi mamá como muy triste, ay hijo, no queda más remedio, vas a tener que irte hasta Saltillo. Era mi sueño dorado, yo quería el Ateneo, yo no ¿Cómo? quería el PVC, pero de lo perdido lo que aparezca. Y me fui a estudiar a Saltillo. Ay, híjole, es que es difícil. No, quiero encontrar un maestro tarugo, quiero encontrarme una maestra inepta, quiero encontrarme a alguien que hable negativo de él. Y no lo hay, Toño, en serio. Yo los quería a todos, los admiraba. Algunos me caían gordos por su estilo, si quieres, Sí. pero era su personalidad y ni modo. Pero el Pero había Ateneo otros, destacaba a nivel nacional. El Ateneo Fuente, incluso le dicen el glorioso Ateneo la Fuente. mejor preparatoria. Sí. Tuve compañeros de Colombia y de Ujú. aquellos rumbos. Y maestrazos como el señor mío, hazme más feo que el profe Villarello, pero que llegue a saber el 10% de lo que él Bueno, perdón era. por la interrupción, pero tú siempre has mencionado, y qué bueno, a don Ildefonso Villarelo Vélez, Él es, que era una persona muy preparada, con una cultura extraordinaria. Y como nos quedan 10 minutos, a ver, háblanos más políglota, de Ildefonso. ya era políglota. ¿Quieres que hable de él? Sí, sí, sí. Claro que sí. Mira, Ujú, en primer lugar, no era norteño. Él era de por allá del centro de México. Pero total, llegó a Saltillo. Saltillo era conocido en ese tiempo como el Atenas del Norte por su altísimo nivel educativo en diferentes ramas, el tecnológico, la normal, eh, la escuela de jurisprudencia. No había universidad todavía. También ahí estudié en la escuela de jurisprudencia. Eh, pero el profesor Villarello, chaparrito, padecía de estrabismo, traía lentes oscuritos, el pelo rebeldón, bigote, para los los dientes jóvenes, estrabismo es estar visco. Sí, sí. los dientes separados, eh, impecablemente vestido, qué bárbaro, qué tacuche se ponía, y una, un carisma único que te cautivaba y tenía maneras muy irónicas para regañar. Y era latinista, ¿no, Luis? ¿Mandé? Era latinista, le gustaban las lenguas clásicas, la La, literatura griega, la lengua no, latina. era políglota. Él Ujú, hablaba latín, griego, ujú. francés, italiano, inglés, alemán, español y algo de lenguas nativas, náhuatl y cosas por el estilo. Y nunca lo presumía. Y tenía un sentido del humor extraordinario. Muy bien. Y llegaba y te cautivaba oyéndolo. Eran cátedras las que daba. Casi no dictaba, estaba uno tomando apuntes. Y aquella forma, aquel estilo de impartir la clase de manera sencilla, dice, y tenías detalles muy buenos. Se me vino a la memoria algo que vale la pena. Dice, y entonces resulta que el rey tenía preferencia por ese individuo, pero tenía la preferencia porque, y luego se hacía, y se asomaba en la puerta a ver que nadie lo fuera a oír, porque era hijo natural del rey. O sea, como iba a dar un chisme, lo dramatizaba, pero nos tenía todos con la boca abierta Sí. oyéndolo y aprendiendo. La palabra Y que se usó durante mucho tiempo era un bastardo, el hijo natural. sí, el Sí, hijo natural. Y sí.
Pero eso no quiere decir, pues, quiero encontrar un profe del cual expresarme mal. No lo hallo. De los que yo tuve, no lo hallo. En la última carrera que tuve, que fue la de Ciencias de la Educación, fui el alumno más viejo de la UANE. Ahí fue donde nos conocimos. Sí. Fui yo el alumno más viejo de la UANE. Oye, nos quedan 5 minutos, pero me fascina que hables de la Universidad Autónoma del Noreste. Yo estaba en cuarto año, tú estabas en segundo año, y a mí me llamaba la atención la bella palabra de don Luis Aspepico, que era maestro de ceremonias en graduaciones y tenía un periódico, y tú me recomendaste a la Pereira. Por culpa tuya se amolaron en la Pereira, yo entré a la Pereira gracias a ti. Pero menciona, por favor, a uno o dos maestros, nos quedan 5 minutos, de la UANE, porque también estuviste en la Facultad de Jurisprudencia de Saltillo, pero en la UANE terminaste la licenciatura en Ciencias de la Educación. ¿De También, quién te acuerdas? ¿De también quién? impartí clases. Sí. ¿De quién me acuerdo? De el que era el coordinador de psicología. No me Fernando acuerdo. García Licea. García Licea. Pues principalmente porque variaban mucho, casi, como era ese sistemita que me cayó muy mal, Sí. de toda una o dos materias de corrido, le cambias y entras a las otras. Eso nunca me gustó, ni lo creo práctico tampoco. Y de maestros, todos, hay uno que tiene fama en Torreón de ser un hombre extraordinariamente culto y muy modesto. Indiscutiblemente, yo a él, desde que lo conocí, le dije, tú no eres mi amigo, tú eres mi amigo. Tú, Toño Álvarez, Bueno. no te quedes, no, ahora me toca a mí. Eres un ejemplo de maestro. Para mí lo fuiste. Aprendí mucho de ti. Gracias. Que quede muy claro. Bueno. Y sabes, vuelvo a repetirte, hay que ser felices. Claro. La felicidad no es hacer lo que quiero, sino querer lo que hago. Sí, eso lo decía Goethe, el autor de Fausto, decía, no es hacer lo que gustamos, sino gustar de lo que hacemos, lo que convierte la vida en una bendición. Oye, pero en la UANE, tú tuviste como maestro a Carlos Manuel Huereca, y a Carlos Pedro Cárdenas, y a verdaderas eminencias en lo suyo. Pedro Cárdenas, doctor en educación, sigue dando clase a estudiantes de maestría y doctorado. Huereca ya está retirado, pero qué cultura. Voy a usar una palabra que a ti no te gusta, pero queda perfectamente con Carlos Manuel Huereca: erudición. La erudición de Huereca, que sabía de todo. En alguna ocasión me acuerdo que alguien le preguntó, él dijo que tenías que saber un poquito de todo, y una compañera le preguntó, a ver, ¿qué nos puede decir de tal estrella? Y Huereca, con la cultura que le caracteriza, dio una disertación prolongada, bien fundamentada, sobre una estrella de magnitud mayor. Es que Huereca siempre estaba estudiando y era tu amigo de la infancia, que luego fue tu preceptor en la carrera, y que nos juntábamos él, tú, Pedro Cárdenas y un servidor los domingos a aprender juntos. Oye, nos quedan escasos 2 minutos. ¿Qué nos quieres decir? Porque esto se va a cortar, mi amigo. Lo que quiero decir es lo siguiente. Cada quien aprende lo que quiere aprender. Que quede claro. Al decir quiere, estoy diciendo que lo ama. Ama ese conocimiento y quiere aprenderlo y lo aprende. Hacer las cosas a fuerza nunca van a salir bien. Yo tuve trabajos en los que ganaba más que como profe, pero no tenía el gusto de ir a trabajar. Eso es lo que puedo decir. Hagan lo que les gusta hacer para que lo hagan bien y con gusto, y lo que remuneren lo van a considerar justo. Bueno, pues entrega, alguien que sabe unir el ejemplo al precepto, alguien que encarna los valores que ha asimilado a lo largo de toda una vida,
alguien que conmueve, conmociona, estremece, motiva, alguien que regaña cuando es necesario y que siempre, siempre acompaña, es el luminoso profesor don Luis Aspe Pico. Dios permita que esté muchos años más y seguramente tendremos, si así es, de que prolongue su existencia, más conversaciones. Hoy fue una conversación breve por culpa o mérito de Zoom, que ahora es más rigurosa en el uso de los tiempos, y también centrada en la celebración del Día del Maestro con un maestro auténtico, genuino, original, verdadero, el profe por antonomasia, don Luis Aspe Pico. Luis, hasta la próxima. Gracias, mi querido Bendiciones. Antonio, y que Dios te bendiga. Igual, pronto nos veremos.